Free audio post-production by alphonic.com. Imagina que por un momento el corazón de un paciente se detiene, pero el paciente sigue vivo. ¿Cómo es esto posible? La respuesta está en esta máquina. Hoy vamos a hablar sobre la máquina de circulación extracorpórea, también conocida como máquina de corazón-pulmón. Un sistema capaz de reemplazar temporalmente las funciones del corazón y los pulmones durante cirugías cardiovasculares complejas. Gracias a este equipo, los cirujanos pueden operar directamente al corazón detenido. Pero hay algo todavía más interesante. Esta máquina no puede equivocarse. Cada segundo depende de mediciones extremadamente precisas. Presión, flujo, temperatura, oxigenación y volumen sanguíneo. Una pequeña variación podría poner en riesgo la vida del paciente. Y ahí es donde entra exactamente la metrología biomédica. Antes de entender la metrología, primero debemos saber cuándo se utiliza esta máquina. La circulación extracorpórea se utiliza principalmente en cirugías de bypass coronario, reemplazos valvulares, corrección de cardiopatías congénitas, trasplantes cardíacos y procedimientos cardiovasculares complejos. Durante estas cirugías, el corazón debe detenerse temporalmente para que el cirujano pueda trabajar con precisión. Pero el cuerpo humano no puede sobrevivir sin circulación ni oxígeno. Por eso, la máquina toma el control temporal del sistema cardiovascular y respiratorio. Veamos cómo funciona. La sangre venosa sale del cuerpo del paciente mediante cánulas. Entra al circuito extracorpóreo, pasa por un reservorio venoso, luego llega a la bomba de sangre y posteriormente al oxigenador. Allí se elimina dióxido de carbono y se agrega oxígeno simulando el trabajo de los pulmones. Después, la sangre pasa por un intercambiador de calor, donde puede calentarse o enfriarse dependiendo de las necesidades quirúrgicas. Finalmente, la sangre regresa al paciente a través de la línea arterial. Cada componente de la máquina de circulación extracorpórea depende de mediciones biomédicas exactas. Por ejemplo, la bomba de sangre se encarga de impulsar la sangre artificialmente, ya que esta debe mantener un flujo adecuado para garantizar la perfusión tisular, debido a que un flujo insuficiente puede producir hipoxia y, por el contrario, un flujo excesivo puede generar daño vascular. Por su parte, el oxigenador reemplaza la función pulmonar, ya que controla el intercambio de gases mediante sensores de saturación y presión parcial. El intercambiador de calor controla la temperatura, ya que esta debe controlarse también cuidadosamente, debido a que durante algunas cirugías es necesario inducir hipotermia controlada para disminuir el metabolismo del paciente, y cambios bruscos de temperatura pueden causar daño neurológico o alteraciones metabólicas. Por último, el reservorio venoso va a permitir almacenar temporalmente la sangre y mantener la estabilidad hemodinámica. Ahora sí llegamos al punto más importante, la metrología biomédica. La metrología biomédica garantiza que todas las mediciones realizadas por la máquina sean exactas, seguras y confiables, porque en una cirugía cardiovascular un pequeño error puede convertirse en una emergencia crítica. Las variables metrológicas que se miden en la máquina de circulación extracorpórea son, empezando por la presión, ya que la presión arterial dentro del circuito extracorpóreo debe monitorarse constantemente, debido a que valores muy altos pueden dañar vasos sanguíneos y valores muy bajos pueden disminuir la perfusión cerebral. Para medirla se utilizan transductores de presión calibrados periódicamente, y estos sensores convierten presión física en señales eléctricas interpretadas por el monitor. Por otra parte, el flujo sanguíneo se mide normalmente en litros por minuto. El objetivo es mantener una perfusión suficiente para oxigenar órganos vitales. En adultos, el flujo suele mantenerse entre 4 y 6 litros por minuto, y errores en esta medición podrían generar hipoxia tisular. La saturación de oxígeno indica qué porcentaje de hemoglobina transporta oxígeno.
Durante la circulación extracorpórea debe mantenerse en niveles seguros para evitar el daño cerebral y orgánico. Los sensores utilizan principios ópticos y espectrofotometría para calcular sus valores. La temperatura también es una variable crítica. En muchos procedimientos, el paciente se enfría intencionalmente. Reducir la temperatura disminuye el metabolismo celular y protege órganos vitales. Sin embargo, un error de apenas unos grados podría provocar complicaciones graves. Por esta razón se utilizan sensores térmicos de alta precisión. Uno de los riesgos más peligrosos también es la entrada de aire al circuito. Por este motivo se utilizan sensores de detección de burbujas. Una burbuja podría causar una embolia gaseosa. Por eso, la máquina incorpora detectores ultrasónicos capaces de identificar microburbujas. Cuando detectan aire, se activan alarmas automáticas e incluso puede detenerse el flujo. En cuanto a los sensores y la calibración, pues evidentemente todos los sensores de la máquina requieren calibración periódica. La calibración compara las mediciones del equipo con patrones de referencia certificados. Esto va a garantizar la exactitud, trazabilidad y confiabilidad de las mediciones. Si un sensor está descalibrado, la máquina podría empezar a mostrar datos incorrectos sin que el personal lo note. Por este motivo, la metrología biomédica es fundamental para la seguridad clínica. Aunque esta tecnología salva miles de vidas, también implica riesgos importantes. Entre las complicaciones posibles encontramos embolias, hemólisis, sangrados, hipotermia, hipoxias y alteraciones neurológicas. Muchas de estas complicaciones están relacionadas directamente con errores en la medición o fallas en el monitoreo. Por ejemplo, si un sensor de presión falla, el flujo podría disminuir sin detectarse. Otro ejemplo es si el oxigenador no funciona correctamente, el cerebro podría dejar de recibir suficiente oxígeno. Por eso existen protocolos estrictos de mantenimiento preventivo y verificación metrológica. Aquí, el ingeniero biomédico cumple un papel fundamental. No solo instala los equipos, sino que también realiza el mantenimiento preventivo del equipo, sus respectivas calibraciones, verificaciones funcionales, control de calidad y gestión del riesgo tecnológico. El trabajo biomédico garantiza que cada medición sea confiable antes de entrar al quirófano. La máquina de circulación extracorpórea demuestra cómo la ingeniería puede mantener con vida a una persona mientras su corazón está detenido. Pero detrás de toda esta tecnología existe algo todavía más importante: la precisión. La médica permite controlar variables críticas en tiempo real y reducir riesgos durante procedimientos altamente complejos. Sin estas mediciones exactas, la seguridad del paciente simplemente no sería posible. En conclusión, este equipo representa la unión entre medicina, ingeniería, tecnología y seguridad clínica. Muchas gracias. Hasta este momento hemos visto que la máquina de circulación extracorpórea depende de múltiples sensores para monitorear variables críticas como la presión, el flujo sanguíneo, la temperatura y la oxigenación. También vimos que estos sensores deben verificarse y calibrarse periódicamente para garantizar mediciones confiables. Pero aquí surge una pregunta muy interesante. ¿La bomba de circulación extracorpórea es considerada un instrumento de medición? La respuesta es no. Y precisamente ahí es donde se comienza la importancia de la metodología biomédica. De acuerdo con la Guía Rápida para las Mediciones en Equipos Biomédicos, elaborada por el Ministerio de Salud y Protección Social y la Superintendencia de Industria y Comercio, la bomba de circulación extracorpórea aparece dentro del listado de equipos biomédicos que no son considerados instrumentos de medición.
Sin embargo, el título de este listado contiene un detalle fundamental. Equipos biomédicos que no son considerados instrumentos de medición, pero tienen sistemas o subsistemas que son instrumentos de medición. Es decir, aunque la función principal de la máquina no sea medir una magnitud física específica, sí incorpora diferentes sistemas encargados de realizar mediciones esenciales para el procedimiento. La presencia de la bomba de circulación extracorpórea dentro de este listado demuestra que la normatividad colombiana reconoce la existencia de subsistemas de medición asociados a su funcionamiento. Y esto tiene sentido si analizamos cómo opera la máquina durante una cirugía. Durante el procedimiento se monitorean continuamente variables como presión, flujo sanguíneo, temperatura, oxigenación y diferentes parámetros de seguridad. Todas estas mediciones permiten al equipo médico evaluar el estado del paciente y tomar decisiones en tiempo real. Por esta razón, la confiabilidad de los sistemas de medición se convierte en un aspecto fundamental para la seguridad clínica. Estos conceptos son precisamente el núcleo de la metrología biomédica. La metrología no busca únicamente obtener un valor numérico. Su propósito es garantizar que dicho valor sea confiable y represente correctamente la realidad que está siendo medida. En una máquina de circulación extracorpórea, una medición incorrecta podría generar interpretaciones erróneas sobre el comportamiento del sistema o sobre el estado fisiológico del paciente. Por ello, la normatividad colombiana establece mecanismos de control y seguimiento para aquellos equipos biomédicos que incorporan sistemas de medición dentro de su funcionamiento. En conclusión, aunque la bomba de circulación extracorpórea no es considerada un instrumento de medición por sí misma, sí contiene subsistemas que realizan mediciones fundamentales para el procedimiento. Y es precisamente por esta razón que la metrología biomédica juega un papel esencial dentro de la circulación extracorpórea, porque la máquina puede encargarse de manejar la circulación sanguínea, pero son las mediciones confiables las que permiten hacerlo de forma segura. Free audio post-production by alphonic.com.